Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. En esta oportunidad, desde un lugar bien especial, desde el cuerpo de voluntarios del bote salvavidas, aquí en las instalaciones de la empresa portuaria de Iquique. Ministra, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por invitarme además a este lugar precioso. Sí, conversábamos recién que usted tiene un vínculo bien cercano con el norte. Estuvo viviendo en Arica algunos años y me decía que le encanta el norte. Así es. Viví 3 años en Arica y trabajé en varias cosas y tengo el mejor recuerdo. Lo pasé muy bien y uno de los principales recuerdos es que podía ir a la playa casi todos los días. ¿Y le gusta la playa? Sí, mucho. Sí, me gusta. Bueno, estábamos, ¿cierto?, hoy día acá en el puerto de Iquique porque precisamente se va a inaugurar la segunda etapa y final de la reconstrucción, ¿cierto?, del terminal Molo de la empresa portuaria Iquique. Cuéntenos un poco lo que significa para el gobierno, lo que significa para nuestra región especialmente que se haya concluido esta importante obra acá en el puerto. Bueno, esto es el resultado de un esfuerzo muy grande de reconstrucción. El molo quedó muy deteriorado después del terremoto y hubo 2 etapas, uno que fue la estabilización y después una expansión y preparación de la etapa siguiente. Hay una inversión muy grande del orden de $50 millones en las reparaciones y creo que deja al puerto, a la empresa portuaria Iquique, a sus recintos, con una capacidad que es competitiva para grandes naves. Y eso es un objetivo central en cualquier puerto moderno, porque lo que está pasando en la industria naviera es que las naves aumentan de tamaño, tenemos que estar preparados para una oferta muy ágil, para grandes capacidades, y eso era una limitación muy importante que tenía el puerto. Sí, conversábamos precisamente hace algunos días con el subsecretario, con José Luis Domínguez, ¿cierto?, que sí, nos acompaña aquí también en este set. Se repitió el plato. Sí, se repitió el plato. Y de los desafíos que tiene nuestro país, porque él decía que, por ejemplo, el puerto de San Antonio, ¿cierto?, y en general los puertos del país van a tener que crecer mucho por el desafío del e-commerce, ¿cierto?, de lo que significa la logística en nuestro país. Y en nuestra región específicamente tenemos, digamos, este puerto que es precioso, pero está en el medio, prácticamente en el centro de la ciudad. ¿Y de qué manera se está programando, planificando, digamos, en este caso se ve la posibilidad de un segundo puerto, por ejemplo, o de ampliar o de mejorar las vías de acceso? ¿Cómo está trabajando en eso el Ministerio? Sí, yo quisiera reforzar la proyección de crecimiento. Hay una organización que es el Centro de Estudio de Transporte de la OCDE, que anticipa que al año 2050 las toneladas kilómetros transportadas en países del nivel de desarrollo nuestro se van a multiplicar entre 2010 y 2050 más o menos por 4,5 o 5 veces, y más del 90% de eso se va a mover por mar. Así que realmente es un desafío muy grande al que tenemos que responder. ¿Qué posibilidades tenemos? Las posibilidades están bastante condicionadas por la situación natural. Los puertos son puertos y están donde están porque está el agua abrigada en esos lugares o porque se ha construido hace mucho tiempo, como es el caso de Iquique, que es de 1927, si no me equivoco, comenzó la construcción. Entonces hay una infraestructura y hay una inversión que está ahí porque son las mejores condiciones para que esté. Así que creo que la alternativa que tenemos es mejorar los accesos, más que trasladar el puerto a otro lugar. Y eso, ¿cierto?, son desafíos también de infraestructura, de mejorar la conectividad, de generar, ¿cierto?, nuevas vías estructurantes. También hay una ciudad como la nuestra que, ¿cierto?, está prácticamente colapsada por la cantidad de automóviles que tiene, por las facilidades de acceso además que tiene por la zona franca. Todo el mundo tiene 2 o 3 autos, se le echa a perder un auto, lo dejan botado, abandonado y se compran otro. También un desafío grande, digamos. No solo eso, la vocación productiva además implica gran movilización de carga. Está el puerto, está la zona franca, están las actividades mineras, entonces la demanda y la presión que hay por la vialidad es muy fuerte, no solo por carga, que como digo, asociada a estas actividades, sino porque también las personas se movilizan mucho producto justamente de esta misma actividad y de esta misma vocación productiva. Así que tenemos distintas
cosas para resolver. Primero es aumentar capacidad, como ya se hizo con el acceso, que tengo que decir que se financió en gran medida con los fondos espejos de Transantiago, transporte público. Y eso alivia en parte, pero todavía hay nudos de congestión urbana y en los accesos al puerto tenemos bastante trabajo que hacer. Sí, eso yo creo que es uno de los temas más centrales y además concentrar más viajes en transporte público. Eso le iba a decir precisamente que una de las de las opciones que existen es que la gente deje el auto en su casa y se movilice en transporte público. Para eso el transporte público tiene que mejorar bastante. Y usted hoy día precisamente, ¿cierto?, está anunciando los beneficios que va a incorporar el nuevo sistema de buses de Iquique y Alto Hospicio. ¿Por qué no nos comenta un poquito de qué se trata eso? Sí, lo que estamos haciendo es aplicar un tipo de regulación con que contamos para hacer un acuerdo con los operadores que ya existen. Yeah. En ese acuerdo el Ministerio les asigna un subsidio anual de 2.660 millones y a cambio ellos se comprometen a inversiones y a servicios de distinta calidad. Entonces está el subsidio ya determinado, estamos en las etapas finales de la tramitación y los cambios incluyen una edad máxima de los buses de 10 años, es decir, no podemos ya tener flotas antiguas circulando como es habitual ver en distintas regiones. Los buses van a tener 3 cámaras cada uno, hay una cantidad que por voluntad propia están instalando además Wi-Fi, más de 40 buses que van a tener señal Wi-Fi gratuita. Hay extensión de recorridos hasta Playa Arena Blanca. Sí, Playa Blanca. Playa Blanca. Y que es un desarrollo nuevo que no tenía una conexión y ahora como parte de esto también se abre ese servicio. Y se tiene que atender además una zona, sí, ¿cierto?, donde se están construyendo ahí exactamente, edificios. Que se está desarrollando mucho hacia el sur. Los buses van a tener todos GPS, boletera electrónica, una aplicación para que las personas sepan dónde está el bus y cuánto tiempo falta para que llegue. Hay una serie de cosas que son modernizaciones de los servicios de buses y que son indispensables para que las personas sigan usando el transporte público o lo consideren una alternativa frente al auto. ¿Y los buses eléctricos, ministra, cuándo llegan acá a la región? Hay uno que está de visita. Sí, lo tuvimos el otro día, estuvimos ahí, aprovechamos de pasear un poco en él. Y los buses eléctricos han tenido una aceptación por parte de las personas tan grande y no solo por la condición de eléctrico que los hace silenciosos, sino además el estándar con que estamos trabajando incluye, como decía antes, Wi-Fi, incluye cargadores para celulares, luces LED, asientos más cómodos, toda la configuración interior mucho mejor, acceso universal. Es una subida de estándar muy grande, acompañado por la electromovilidad. Y nosotros pretendemos que podamos, dentro de nuestro periodo de gobierno, dejar instalado un corredor eléctrico en cada capital regional. ¿Y los empresarios, ministra, disculpe, se entusiasman o no? Porque los costos igual suben bastante, digamos, respecto de un bus estándar, digamos. Sí, suben los costos de inversión, pero el costo de operación es muy significativamente inferior. Okay. Entonces el plazo en el que se recupera esa inversión está acercándose cada vez más y haciéndose más viable la posibilidad de incorporar movilidad eléctrica, donde nosotros hemos instalado algunos servicios. Inmediatamente los operadores se entusiasman y empiezan a buscar la posibilidad de incorporar electromovilidad. Y en el mismo programa que tenemos ahora de chatarrización, vamos a incorporar también una asignación especial para considerar la posibilidad de reemplazar los buses por buses eléctricos. Hay otro proyecto, ¿cierto?, que ha sido anunciado desde hace bastante tiempo y que dice relación con un teleférico, digamos, ¿cierto?, que es bastante también un anhelo de la comunidad, sobre todo de Alto Hospicio, de tener una posibilidad de trasladarse a Iquique y bueno, y viceversa, digamos, en poco tiempo. Lo hemos visto esto como solución en varios países, sin ir más lejos en La Paz, digamos, entiendo que ha funcionado muy bien y que tiene la misma condición, digamos, de distancia, ¿cierto? Sí, más o menos parecido. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Todavía está en estudio? ¿Se está planificando? ¿Decían que no era viable? ¿Cómo va? Está en estudio y yo creo que cuando pasa un tiempo largo en esas etapas de estudio, las condiciones también van cambiando. Entonces hay que darle una mirada a ver cómo
cómo está la situación ahora. Ya. A mi juicio, mientras más alternativas de transporte tengan las personas, es mejor. Y dada la configuración geográfica de varias de las ciudades chilenas, especialmente costeras, en que hay un plano que es angosto y después sube y hay localización de población en altura, se presta mucho esta solución. Tiene un poco más de limitación de capacidad. Los teleféricos no tienen la misma capacidad, por ejemplo, que un servicio regular de buses, Claro. pero resuelve una cantidad importante de viajes y las tecnologías ya están muy probadas, son empresas muy conocidas que operan principalmente en Austria, en zonas montañosas, en condiciones de clima muy rigurosas. Así que si a mí me preguntan, me encantaría que ese proyecto pudiera implementarse en un plazo corto. Quería preguntarle también, ministra, a pesar de que no es un tema probablemente que nos atañe tan cercanamente, pero que siempre la gente dice, oye, ¿por qué no le preguntan a la ministra qué pasa con los trenes en nuestro país? Generalmente la gente que conoce los trenes rápidos en Europa, ¿cierto? Dice, ¿por qué Chile, siendo un país largo, donde probablemente uno dice, si tiro una línea desde Arica, no sé, hasta Puerto Montt, va a ser fácil, conecto todo el país, no tengo trenes de alta velocidad, de alto estándar? Es muy caro, es muy difícil, es muy complicado, ¿cierto? De alguna manera tratar con los gremios del transporte, de los camioneros, en fin, aquellos que se van a ver, entre comillas, perjudicados por un tren de alta velocidad. No, ¿Qué pasa? Esa yo creo que es la última de las componentes de preocupación, porque las cargas no son totalmente transferibles. Hay cargas que son más eficientes de transportar en tren y otras en camión. Entonces, no es una cosa... No es un tema que tenga que ver con los gremios. No, en absoluto. Eso yo lo descarto completamente. Porque hay, como digo, hay cargas que van a seguir siendo mucho más eficientes de transportar en camión. De hecho, cada vez que uno cambia de modo, tiene un costo. Entonces, hay que ver también el origen-destino, pero esa parte... no es por eso. ¿Por qué entonces? No lo tengo yo, por lo menos, entre las variables, y habrá que conversar si es que alguno se siente afectado, pero no es algo que esté condicionando decisión ninguna. Lo que sí ha pasado es que, como los servicios ferroviarios se han deteriorado mucho en el tiempo, mientras más tiempo pasa, más caro es recuperarlo. Entonces empieza a involucrar inversiones muy grandes que en el caso de pasajeros, por ejemplo, no siempre se recuperan fácilmente. Cuando hablamos de tramos donde hay ciudades que tienen demandas en que va un grupo de personas en la mañana y vuelven en la tarde, y tiene poca venta de pasajes durante el día, la inversión es muy grande y la recaudación es baja. Entonces el subsidio es muy grande. Y para poder justificarlo frente a otras necesidades del país, cuesta. Ahora el presidente Piñera está tremendamente comprometido con los ferrocarriles. Se acaba de anunciar, nosotros lo que estamos avanzando en trenes de cercanía, que son los de mediana distancia cerca de las ciudades. Esos tienen carga de pasajeros buena y con eso se consolida entonces la línea y se van agregando otros tramos y así esperamos avanzar. Pero está en cartera de ferrocarriles más de 4.000 millones de dólares de inversión. Ya está confirmado, por ejemplo, Santiago-Melipilla son 1.560 millones de dólares, que es la inversión más grande que se ha hecho en ferrocarriles en mucho tiempo. Y todos estos servicios necesitan rehabilitación de las vías, no es solo comprar los carros. En Biotren, por ejemplo, en Concepción, sí estamos renovando 10 trenes, por primera vez van a operar con trenes nuevos. Victoria-Temuco igual. Vamos a hacer extensiones en Valparaíso, de Merval hasta La Calera. Hay una cartera de inversiones soñar con ir de Santiago a Puerto Montt, ministra, como alguna vez nos tocó románticamente hacerlo, ¿cierto? Hace 30 o 40 años atrás. ¿Es imposible o hay que esperar los tiempos? Pero hay que ir por tramos porque lo que está previsto ahora, por ejemplo, en la cartera de ferrocarriles es la recuperación del servicio de pasajeros de Santiago a Chillán. Si nosotros logramos que ese servicio funcione bien, que tenga buena carga, buena demanda, podemos ir agregando otros tramos y en esa forma recuperar esa línea. No es que se haya descartado los trenes y, como digo, no es tampoco la competencia de modos. Ahora sí existe una oferta de servicios en buses muy abundante, entonces cuesta competir con ellos porque los precios son buenos y porque uno tiene, como hay mucho operador, hay mucha frecuencia, entonces uno puede resolver los viajes
tiempos más o menos parecidos, a costos bastante bajos y con como un sistema de buses que funciona muy bien, se conecta muy bien a todos los destinos. Entonces hay que tener un servicio de muy buena calidad para que sea un atractor poderoso y que realmente cuente con la demanda que justifica hacer las inversiones. Bueno, ministra, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Y por supuesto vamos a estar expectantes, digamos, ¿cierto?, de todo lo que viene. Hoy día, sin duda, la noticia del puerto es muy importante, pero también requerimos otras cosas y usted lo tiene bastante claro por lo demás. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y cuenten con que en el Ministerio el equipo entero está trabajando por el transporte y las telecomunicaciones con mucho compromiso y tratando de sacar adelante las cosas lo más rápido posible. Muchas gracias. Especial de prensa en Iquique Televisión, hoy día, ¿cierto?, desde esta locación aquí en la empresa portuaria Iquique, con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hatz. Para el insert, yo ya aprendí cómo se llama.